Estás escuchando Radio Libertad Total. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Aquí podrás escuchar testimonios de vidas transformadas, debates bíblicos y educativos, canciones y música de adoración y alabanza a Dios. Puedes participar a través de las redes sociales, por teléfono, WhatsApp o Messenger, por correo electrónico o por Facebook. Recuerda, estás escuchando Radio Libertad Total. Bien, amigos, seguimos con el programa de hoy y precisamente tenemos de nuevo a Samuel del Coso. Bueno, que como la semana pasada disfrutamos tanto, yo le invité a que esta semana también que sigamos hablando, porque la verdad que es una fuente de sabiduría y de experiencia fuerte, porque él conoció al Señor hace muchos años, a los 8 años, más o menos me dijiste, Samuel, y bueno, y fue realmente en una época complicada en España para poder vivir en la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, pero hoy me gustaría, Samuel, que habláramos sobre Israel, porque tu vida ha ido, y que explicaras cómo llegaste a centrarte tanto en Israel, cuando hemos tenido tantos problemas en España, bueno, en la situación que había anteriormente, política, religiosa y tal, bueno, y que nos explicaras, que nos ayudara a todos a poder realmente vivir cada día con esa esperanza cierta en nuestro corazón. Luis, querido Luis, pues un abrazo muy fuerte en este Shabbat, en este nuevo Shabbat que el Señor nos da para que descansemos de nuestras obras y se lo dediquemos a Él. Sí. Muchas gracias por esta nueva oportunidad que me das. Es un privilegio pero de los grandes, poder dirigirme a tantos amigos como estarán escuchando, que tendrán tantas preguntas con el tema que está de moda, el tema de Israel. Y los saludo pues desde Toledo, Toldot, que quiere decir generaciones, es decir, para entenderlo tendríamos que recordar una carrera de relevos, es decir, el que va delante le pasa la antorcha al que va detrás y el detrás, hasta que llegue el último, que sería ya al final de la historia, cuando le demos la antorcha al que se la dio en primer lugar en el paraíso a Adán. Adán tuvo que pasarle la historia de la redención y de la salvación a sus hijos. Como sabéis, uno la tomó y otro no, por eso el cabreo de Caín. Pero luego vino otro que sí cogió la antorcha del que Dios sustituyó para que se la fueran dando. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que estamos en plena carrera, antorcha en mano, dándosela pues para empezar a nuestros hijos. Claro. Pobre del que falle. Tenemos una responsabilidad de pasar la antorcha de la restauración y salvación a la próxima generación. Por eso es que en la Biblia habla de generación a generación. Por favor, recordar esto que os acabo de decir cuando leáis en la Biblia esto, precisamente, de generación en generación, pues no es otra cosa nada más que tenemos que pasar el mensaje de restauración y salvación que cada generación tiene que oír, Así que muchísimas gracias y ya pues me meto de lleno en el tema de Israel. Es el tema que
trae al mundo loco. Está de moda, y es que estamos viendo cómo se acerca la meta, estamos viendo cómo la mujer está dando a luz, esta vez al Mesías Rey, ya vino el sufriente, el siervo, y ahora solo falta el Rey, que vendrá a poner su reino aquí en la tierra, con capital en Jerusalén. Y de ahí viene el lío en el que el mundo está metido. Así que eso es lo que está pasando, y todo empieza, como sabéis, pues con una realidad. Ya se nos dice que en el cielo están preparando la solución al problema del hombre futuro. Ni siquiera había aparecido el hombre. Y entonces hay, digamos, una voz que dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré para que se ponga en lugar del hombre? Porque el problema se iba a solucionar con sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecado. Por eso es que después va a decir otro alumno de Yeshua: la sangre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así no es. No va a cubrir el pecado, como se hizo desde Adán hasta que vino el Cordero 4.000 años después. 4.000 años de querer mostrar en cada generación que no son por obras. La idea no es que te cubras, no nos cubramos con una hoja de higuera o con otras obras que son simplemente productos de las religiones, sino que nos dejemos cubrir, sí, pero para terminar cubriéndonos con la sangre del Cordero, que no solamente se va a quedar ahí, sino que nos va a limpiar, es decir, nos va a quitar el pecado que hemos heredado. Así que parece ser que ahora esto es mío, no lo he leído en la Biblia tal y como lo estoy leyendo, pero me lo imagino a papá Dios diciendo: ¿y a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y el hijo dice: no salía nadie, porque ¿a quién va a salir al frente a morir por los pecadores, no? Sí. Pues el hijo dice: papá, envíame a mí. Envíame, hazme un cuerpo, hazme un chasis, hazme una tienda de campaña, y yo bajaré y viviré con ellos y seré uno de ellos hasta que llegue el momento cuando me crucifiquen en el altar, en la cruz. Entonces el padre, imagínate cómo se quedó, y eso lo podemos entender incluso como cuando está encima de la cruz, diciéndole a papá: padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y él bajó, y él vivió, y él experimentó todo lo que el género humano experimenta en su maldad, y él llevó el pecado de todos nosotros. Como un cordero fue llevado al matadero, no abrió la boca, se dejó crucificar, se dejó traspasar, para que tú y yo, querido amigo que me escuchas, pues pudiéramos ser liberados del pecado y aceptados por el Padre. Así que esa es la historia, y como sabemos, empieza con Adán y Eva, a los que les dicen: no hagáis esto. No hagáis esto, pues tan pronto lo hagáis, ese mismo día vais a morir. Y Adán vivió un día, no terminó ese día cuando murió antes de que llegaran los 1000 años. Y la palabra de Dios dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y Adán murió cuando tenía 900 y algo años, y así se cumplió la palabra del Señor.
Adán quiso arreglar las cuentas con papá y se les ocurrió esconderse, por supuesto, y taparse con las famosas hojas de higuera. Y acusarse mutuamente. Claro. Y eso era pura religión. Y eso es lo que el hombre ha hecho desde entonces. Religiones, religiones, religiones. Todos los ismos son religiones. Budismo, cristianismo. Sí, digo cristianismo. Judaísmo. Mira lo que te digo. Todo lo que el hombre haga para ser aceptado por Dios sin pasar por la cruz es una religión. Y él no quiere una religión. Él quiere un corazón contrito y humillado. Las personas que se arrepientan y que digan gracias por tomar Cordero Divino, Cordero de Dios, mi lugar. Y entonces somos restaurados, no por obras para que nadie se gloríe, sino por usando la sangre como borrador, es decir, no solamente me cubre la sangre, que es lo que hace la religión, sino me quita el pecado. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, siempre, siempre. Así que ojo para saber qué tenemos. ¿Tenemos una religión o tenemos salvación? Y eso es la seguridad de la salvación. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, pues no tiene la vida. Así de claro y así de sencillo. Está Entonces, muerto y se va al infierno. Claro, se va. Mira, para mí el infierno es no estar con Dios. Exactamente. No estar con Dios. Debe ser horrible, y lo sabemos porque algunas veces cuando nosotros pecamos nos desconectamos y sabemos lo que es estar sin Dios, que se lo pregunten a David, ¿te acuerdas? Sí. Mientras que callaba, se podrían mis huesos en el gemir todo el día, dice el Salmo. Entonces, ¿cómo se restaura? Se restaura yendo siempre al Cordero y diciendo, sigue lavándome tú. Con y tu así sangre. Eso es lo que el hombre... ¿Perdón? Con tu sangre. O sea, eso... Con tu sangre, nada más, no hay otra, Luis. Entonces eso es lo que hizo el hombre. Adán tuvo que pasarle la solución a sus hijos y se la pasó, pero uno la aceptó y el otro no. Y el cabreo de Adán, de Caín, viendo como él inauguraba una nueva era, por decirlo así, en la que el hombre iba a quedarse hasta que viniera el Cordero de Dios, y fueron 4.000 años, y ahí vienen todos los corderos, como el que mató Noé al salir del arca, como el que quiso matar Abraham, padre, ¿dónde está el cordero? Y le tuvo que dar una lección infragante al padre Abraham para que viera lo que el padre iba a hacer con su hijo Yeshua. Y así los corderos del templo, cada vez que se acercaban al templo, cada vez que tenían que confesar sus pecados, tenía que haber sangre por medio. Y así sucedió hasta que llegó Juan, y al ver el cordero dijo, he aquí el cordero. Y aquella sociedad tenía que saber de qué iba el cordero, y cuál era el mensaje del cordero y el mensaje de papá, porque no se nos dice que al decir eso Juan el Bautista, dijeron todos, ¿qué? No, ellos estaban como los judíos que eran, o parte de Israel de entonces, pues tuvieron que entenderlo, solo que unos lo aceptaron y otros no. Entonces el Cordero vivió entre ellos, se manifestó, pudieron ver la gloria de Dios, pudieron ver cómo amaba, pudieron ver cómo resucitaba a los muertos, pudieron ver cómo tocaba a un muerto, como la suegra de Pedro,
y la levantaba. Pudieron ver como a distancia él dijo, vete, tu siervo está sano. Y fue. Ese fue nuestro Mesías. Claro, hubo gente del mismo Israel que no lo aceptó. Y no lo aceptó, y ahí tenemos a Pablo, y ahí tenemos a los alumnos de Yeshua, saliendo a decirle a los gentiles que Yeshua era el Cordero de Dios, que lo aceptaran. Primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra, han venido a decirnos el mensaje de salvación y redención. Entonces, tenemos un Israel que ha sufrido a través de la historia, como la luz sufre a las tinieblas, y por traer su salvación, pues han tenido que dejar el cuello. Y esa es la historia de las cruzadas, esa es la historia de la Inquisición, esa es la historia, voy dando saltos grandes, del Holocausto, y esa es la historia de hoy, todavía sufriendo porque son el canal por donde viene el salvavidas. No son el salvavidas, y ahora ya estoy hablando del Israel de ayer, de hoy, y luego paso al de mañana, pero el choque entre las tinieblas y la luz es el mismo. Cuando una persona, por ejemplo, cuando yo le dije a Yeshua, quiero que tú me laves, como había visto qué pasó con la mano del centurión aquel, después de crucificar a Yeshua, se apoyó en la cruz, y cuando caía la sangre lo limpiaba del sudor. Eso lo vi en la película del Quo Vadis, fíjate, y se me quedó tan grabado, que después, cuando ya me hablaron de lo que él había hecho por mí, no por mi madre o por mi abuela, por mí, llorando le dije al Señor, quiero que entres en mi corazón, quiero servirte como mi abuela quiso desde antes de haber nacido yo. Y eso es lo que he estado haciendo. Bueno, pues entonces tenemos al Israel de ayer, pero ¿qué pasó? Que parece que desapareció. Bueno, ya en el siglo I, después de destruir el templo, ya al final, seguramente que Juan todavía estaba vivo en la isla de Pasmos, ya se venía diciendo, a estos les ha destruido el templo porque han matado a Dios en persona en la persona de Yeshua. Entonces Dios los ha castigado a salir de Israel y estar pues dispuestos a ser matados, 2000 años por haber matado a Dios en persona. Y ese es el famoso pecado que la Iglesia Católica se inventó con los padres de la Iglesia, y eso es lo que han ido transmitiendo, y eso es lo que la mayoría de las personas tienen en mente. Cuando el otro día me introduje a una pareja y le dije que era judíos, Dios en matrícula, pero judío, ella me dijo, vosotros fuisteis los que matasteis a Jesús. Pero ¿cómo? Después de 2000 años, todavía eso se ha transmitido de generación en generación. Lo peor que pudo ocurrir, una de las cosas peores que pudieron ocurrir, es que alguien también vino diciendo que Jesús había venido, le cambiaron el nombre de Jesús, de Yeshua a Jesús, vinieron diciendo que ya no había más Israel,
que ahora era la Iglesia. Fíjate que está hablando en griego, porque si hubieran hubieran usado la terminología hebrea, hubiera sido Yeshua, que quiere decir salvavidas, Salvador, y luego que en vez de iglesia, pues hubiera sido Kejilá, que era congregación, que es la congregación que había salido en Egipto, y que después Santiago y los demás usaban, pero el griego, el famoso idioma griego, se impuso hasta el día de hoy, y se empezó a usar terminología que apartó al Israel del mapa, lo quitó del mapa para introducir lo que se llama el cristianismo. Entonces ese es el gran problema que hemos tenido por 2000 años hasta el día de hoy. Entonces cuando ya desaparece Israel del mapa, entonces se va a hacer todo lo posible para quitarlo de en medio tan pronto la palabra salga, y de ahí la gran persecución que hemos visto, que hemos estudiado y que tenemos hasta el día de hoy. Porque lo que está ocurriendo es que tal y como Satanás quiso destruir aquel Israel que era el canal, era el piso piloto por donde iba a venir, el canal por donde se iba a manifestar, Satanás no quiso, porque sabía que si lo dejaba vivo, pues iba a morir por el mundo, como luego le dijo a Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no pudo destruir el canal, y Yeshua vino, el Salvador vino, nacido de mujer, y se hizo como uno de nosotros. Vieron su gloria, la gloria como del unigénito Hijo de Dios. Vino, es verdad que no a todos lo recibieron, pero los que le recibieron, y entonces se quedaron algunos, por supuesto, les dio el poder, la potestad de ser llamados hijos de Dios. La historia siguió por 2000 años, como os estoy diciendo, digo 2000 años, para que ahora, cuando está terminando precisamente esos años, esos 2000, como dice el profeta Oseas, al tercer día les vuelva a dar día. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Bueno, pues que tenemos judíos hoy en día, mira, precisamente hoy están devolviendo la segunda tanda de judíos que han sido secuestrados. Es horrible ver al mismo Satanás en medio de tanto dolor. ¿Y por qué? Satanás sabe, otra vez vuelvo y repito, que la preñez está terminando. Los 9 días, por decirlo así, de preñez, en este caso 6.000 años desde Adán, están terminando para dar paso otra vez, ya no al Mesías sufriente, Isaías 53, sino al Rey de Gloria, al Rey de la Gloria, al Señor de señores, que viene. Rey de reyes, Señor de señores. Amén, ante el cual todas rodillas tendrá que arrodillarse, tendrá que confesar cada boca que Jesús es el Señor. Entonces imagínate la lucha que tenemos hoy, sabiendo que estamos a punto de verlo. Los 120 jubileos se han pasado, 126.000 años. Y ahora las señales del parto, tal y como una mujer las observa y las siente, están aquí, se está viendo por todas partes cómo el Señor está preparando. Claro, esos son dolores de parto y eso duele. De ahí que tengamos que poner mucha atención, ya no tanto en el cielo, que es donde estaremos, o donde esté Yeshua, allí vamos a estar nosotros,
y eso es el cielo. Entonces, lo que tenemos que hacer es consolar a la mujer, a Israel. es decir, a Israel. Claro, el gran problema es que debido a la doctrina de reemplazamiento que empieza tan pronto, empiezan a culpar a los judíos de que han matado a Dios en persona e introducen al cristianismo, a la nueva esposa. El gran problema es que no nos hemos enterado. Como yo no me enteré, a mí nadie me habló hasta que no fui a Israel, bueno, pues a Israel, a Inglaterra, a Inglaterra, y vi a mi profesor judío y a la cocinera judía. A mí me dijeron, como dije en la vez anterior, que los periódicos hablaban del Israel producto de las Naciones Unidas. Los periódicos hablaban de que había ganado la guerra en el año 1967, y aquel queridísimo anciano, me quisieron todos mis ancianos cuando estaba en Madrid estudiando, pues se refería a ese Israel capricho de los americanos, y así me quedé realmente hasta que llegué a Inglaterra. Y cuando vi a tanto judío allí, y cuando vi que allí sí existían los judíos, pues entonces me entraron ganas de saber de qué iba la película, de qué iba la cosa. Y gracias a Dios más tarde fui a Israel a pedir perdón. Te mandé ayer una película o un documental de cuando hicimos el acto de arrepentimiento aquí en Toledo, porque yo sabía que algo ocurría aquí en España. Él me lo mostró en una visión, me mostró un paraguas encima de España, un paraguas negro en el que decía maldita. ¿Cómo que maldita? Sí, maldito todo aquel que te va a perseguir, maldito el que vaya en contra de ti, bendito será, y yo los bendeciré a todo aquel que se abra y bendiga al canal y cuide del canal por donde va a venir a otra Israel. Vez. Cuando hablas del canal, te refieres a Israel. Sí, o al piso piloto. Bueno. Ahora, lo que tenemos que entender en los pocos minutos, y voy a decirlo claro, es que ese canal va a vivir, va a flotar, porque es un corcho que siempre flota. Y eso, el que haya leído un poco de historia sabe que es así. Es el aceite, que surge siempre, y eso es lo que ha ocurrido desde hace 6.000 años. Y eso es lo que está surgiendo y va a surgir. Israel no puede ser destruida, porque Israel tiene un futuro, y ahí podemos ver Apocalipsis, las bodas del Cordero, todo preparándose para las gran bodas a la que estamos a punto de ir. Luis. Samuel, escucha una cosa. Te propongo que la próxima semana de nuevo también sigas explicando todo eso y hablando del milenio. ¿Qué te parece? Pues ahí no sé yo tanto, ¿sabes? Mira que he estudiado... Bueno, pero oye, es igual, yo digo, ¿tú aceptas que te vuelva a llamar la próxima semana? No acepto de semana a semana, cada día, Luis, querido. Bueno, ya así me gusta oírte. Pero quiero decir, la próxima semana te llamo igual, a la misma hora, ¿de acuerdo? Porque ahora ya hemos ocupado un tiempo ya de... Será un placer. Porque la primera fue el tema de cómo me conocía el Señor, de quién era mi familia, claro, qué es lo que pasó con aquellos ingleses, y la segunda ha sido de hablar del corcho, que no se hunde. No hay manera de hundirlo. Termino pidiendo a nuestros amigos que me escuchen, que se dediquen y que pidan ayuda. Si quieren saber más, con mucho gusto yo les pasaré los apuntos que tengo, y son muchos, y que consuelen a la parturienta porque está dando a luz. Todo lo que vemos, todo lo que no vemos, pero toda la lucha en la que estamos metidos, porque todo aquel que haya creído en Yeshua,
está injertado en el olivo, y de ahí que tengamos persecución, no tanta, pero hoy, porque ha habido otras ocasiones cuando sí la ha habido, pero que consolemos al pueblo de Dios. Bueno, Israel es un milagro entero diario. Está de moda, ya ves, habla más la televisión y que incluso la misma iglesia, lo digo con todo respeto y dolor. Pues démosles la vuelta a la tortilla, dediquémonos a consolar a nuestro pueblo, como dice el profeta Isaías. Miremos los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, recordemos que están surgiendo, resucitando los huesos secos, y que después de resucitar Dios los va a llenar de su espíritu. ¿Y cuál es el próximo capítulo? El próximo capítulo es llevar a su pueblo de vuelta a casa para recibirle en su gloria. Amén. Amén. Escucha, Samuel, ya tenemos que cortar la hora, pero la próxima semana seguimos hablando que todo esto realmente es necesario para todos nosotros, que lo conozcamos y podamos disfrutarlo.